Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel. Tenemos hoy a nuestro amigo Guille. ¿Cómo estás, Guille? Excelente. ¿Vos? Bien, gracias a Dios. Aquí acabamos de comer, entonces estamos todos felices, por supuesto. De hecho, la semana pasada, Guille y yo hablamos de este proyecto que queremos mostrarles hoy. Pero realmente está muy chiva y quiero que más bien recapitulemos algunas cosas que hablamos la vez pasada, pero empezando de tu historia un poco, ¿ok? Entonces, contamos un poco de vos y de tu historia de por qué iniciaste en esto de la aviación. Dani, yo empecé con la aviación a los 16 años de edad. Ahora, yendo un poco más atrás, gran parte de esa decisión que yo tomé de ir tras la aviación y formar una carrera profesional en ella, vino por la experiencia que yo tuve desde pequeño y las oportunidades que me permitieron mis padres y mis abuelos de viajar. Ok. Entonces, esa exposición a los aeropuertos, a los aviones, sí, estar en lugares diferentes y todo, como que desde ahí empecé con ese sueño de alguna manera de la aviación, Ok. que es algo así como muy romántico. Ajá. ¿Sí? Y entonces llegabas a los aeropuertos y veías a los pilotos con su uniforme, ¿verdad? Y esa prestancia y a las tripulantes de vuelo y todas lindas y bien vestidas. Y entonces era toda una ceremonia. Ahora se ha vuelto un poquito más comercial. Ok. Sin embargo, la aviación en los 70s y en los 80s era otra cosa. Era todo un lujo, era todo un privilegio. De alguna manera, la atención que se daba era de altísimo nivel. O sea, prácticamente no había clase business o primera clase, sino que estaba reservado de alguna manera para las personas que podían en ese momento pagar un boleto aéreo y viajar. Eso no lo sabía, de hecho. Ajá. Desde la parte del romanticismo de la aviación, eso nos contagia, yo podría decir, a todos los pilotos, todos los que tenemos esa pasión por la aviación, el olor a combustible, ¿verdad? Jet fuel, Ajá. estar en los aeropuertos, todo eso es maravilloso y hace que tu corazón comience a bombear sangre muy rápidamente. Entonces, a los 16 años, estando todavía en el colegio, Ajá. fue cuando tomé la decisión de empezar a estudiar aviación. Y a partir de ahí se generaron una serie de situaciones en mi vida que me fueron permitiendo darme cuenta que mi propósito iba muy alineado hacia ese norte, digamos. Sí, y el compás que uno tiene o la brújula definitivamente va a determinar o te va a dar de alguna manera esas primeras indicaciones para que uno pueda seguir y tener un rumbo claro. Ajá. A pesar de las tormentas en muchos momentos que podemos experimentar y en momentos hay que hacer variaciones en el rumbo. Sí, y luego porque digamos que a 16 años es una edad donde uno no usualmente no tiene ese rumbo ya tan marcado. Hay gente que dice, es que yo siempre lo supe, ¿verdad? Que me iba a gustar este tipo de profesión y por el estilo. Pero también yo les decía a ustedes antes que a los 16 es un privilegio, ¿verdad? Porque había conozco gente de 29 que, bro, llevo mis primeras horas y yo, hey, qué chuzo. Y a los 29, ¿verdad? Y entonces que me digas eso, o sea, aparte que ya era un lujo, era algo súper privilegio en aquel momento. De que usted digo, fue una bendición de Dios que pudiera yo entrar a esa edad y que se te confiara, ¿verdad? Porque me contaste una historia, ahorita me voy a contar, de tu primer vuelo en ese momento, digamos, cuando estabas entrenando. Que para que sepan, no se dice avioneta o se puede decir, pero es algo que no es correcto y se dice avión ligero, ¿verdad? ¿Estamos bien? Excelente. Toque. Buen estudiante. Entonces, contame un poco de esa historia a los 16, cómo iniciaste y tu primera experiencia solo. Rápidamente les cuento, estábamos en 1989, empezando el año en las vacaciones. Yo iba a ingresar a quinto año del colegio. Una tarde X estaba en mi casa y en ese entonces había cable color. Ajá. Era un aparato así grandísimo, una cajita, ajá, sí, ajá. para los que tenemos un poco más de 20 años de edad. Y entonces seleccioné ahí una película y me apareció una de las series de Aeropuerto 77.
Y después de que terminó la película, yo dije, al ver a los pilotos lidiando con las emergencias y todo lo que estaba pasando, es como, ok, es esto. Ajá. Eso es lo que quiero hacer una vez que termine el colegio. Ok. Pero esa misma tarde llegaron estas dos amigas que vivían cerca de mi casa con un par de maes que yo no conocía. Y bueno, los invitamos a mi casa y ahí estuvimos hablando y compartiendo. Resulta ser que los papás de ellos eran pilotos Okay. y trabajaban con una aerolínea. ¿Cuál era ese momento? Porque yo me acuerdo del AXA, digamos, que fue un éxito. ¿Era el AXA? Laxa. Claro, claro. Exactamente. Yo todavía tengo un recuerdo, cariño hermoso, cuando yo fui con mi papá al aeropuerto a verlos viajar. Sí, a ver los vuelos. En la parte de atrás que traía orgullosamente la bandera de Costa Rica, ¿verdad? Chivísima, chivísima. Sí, y ya conversando con ellos, me dicen, bueno, vieras que nosotros acabamos de empezar clases de aviación en el aeropuerto Tobias Bolaños. Y yo dije, wow, clases de aviación. Y entonces seguro me vieron mi cara de emoción. Claro. Y me dicen, Dave, vení con nosotros. Ya empezamos hace una semana, pero no importa. Claro. Podemos hablar con el instructor y el dueño de la escuela y demás. Entonces yo fui a tocarle la puerta a mi mamá y entonces le dije, mira, no sé si suena muy loco, pero quiero empezar clases de aviación. Claro. Y entonces, no sé si ella se puso nerviosa o qué, pero me dijo, ¿está bien? Ok. Dele. Ok. Iba al colegio cuando ya retomamos las clases y en las tardes, de lunes a jueves, iba a clases de aviación. Entonces, toda la parte teórica. Entonces, a mis 16 años, hice ese primer vuelo solo del que te estaba contando ahora en una anécdota, por así decirlo. Sí, fue un momento muy emocionante, muy lindo en mi vida que recuerdo como si hubiera sido ayer y es una experiencia que te marca. O sea, el poder vos estar al control de una aeronave, sea cual sea, y saber que tu vida depende de que vos hagas las cosas bien. Sí. Sí, es que tras de eso, lo que me contabas es como me tocó, porque si no, no hay forma de llegar a puerto seguro, ¿verdad? En ese sentido. Cuénteme un poco, porque quiero que la gente lo escuche, de cómo vos llegaste a un punto donde usted iba entrenando con su ¿cómo se llama? Entrenador, ¿verdad? Instructor. Y que él le dijo, bueno, bro, de una, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? Contanos. En las primeras horas de vuelo, normalmente después de que repasas las maniobras básicas, lo que se practica muchísimo son despegues y aterrizajes. Okay. Entonces, sobre el mismo aeropuerto, despegas. El Tobías, ¿verdad? El Tobías. En ese momento, el Tobías Bolaños, haces un circuito y volvés a aterrizar. Okay. Y ahí de una vez volvés a despegar y pasas haciendo eso a lo largo de una hora, básicamente. Y en un momento determinado, el instructor se da cuenta que ya el estudiante está listo para continuar solo. Entonces, ese primer vuelo solo es todo un acontecimiento a nivel de aviación. Claro, de todos los que hemos estudiado aviación, los que están estudiando aviación, los que ya lo hicieron y los que están por hacerlo, es súper apasionante y te marca muchísimo. Entonces, haciendo ese circuito, de pronto aterrizamos y en un momento dice el instructor, suave, pare aquí, habla con la torre de control y le dice, el estudiante va a continuar solo. Y yo, ¿qué? Entonces, lo vuelvo a ver seguro con la cara entre asustado, nervioso. Y feliz también. Y feliz a la vez, ¿verdad? Pero con una ansiedad y también porque hay un orgullo de que la persona siente la confianza de darme ese poder, ¿verdad? Porque es uno como, wow, ya estoy listo, según él. O sea, cuando uno sabe que el instructor, con el colmillo que tiene, con la experiencia que tiene, dice, ya está listo, y dice, wow, realmente para que me haya dado es un honor, ¿verdad? Entonces, qué chuzo ese momento. Sí, y así fue. Despegué. Ese primer despegue es como que volvés a ver hacia a tu lado derecho. Claro. Ah, caray, ya no está el instructor. Sí. Y te apegas a los procedimientos, lo que aprendiste. Ajá, o sea, te haces de la idea, ok, esto no ha cambiado nada más que aquí ya no hay alguien a la par mía, pero yo voy a seguir haciendo lo que bien me enseñó mi instructor. Exactamente. Y voy a disfrutar de esto lo más posible. Y así fue, primer aterrizaje, bien, en ese momento es como que ya descargar, lo hice, ¿sí? Entonces ya haces 2 despegues y 2 aterrizajes más y finalmente ya llegas
Dice, al paso hangar. por el parque de diversiones, veo cómo está la Bocaracá y paso por... el tobogán gigante, ¿te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí, con los sacos uno del gangoche. Sí, es cierto. Es que hay gente que no sabe, pero Sí. eso era chivísimo. Más de uno se golpeó ahí fuerte porque era tirar sus cosas. Sí, totalmente. Yo no sé qué tan seguro era, ¿verdad? Yo creo que era Yo más creo que no era seguro. Por eso lo en el quitaron, aire. porque no era seguro, claro. Y bueno, después de eso, lo que se acostumbra es como un ritual, como un bautizo. Ajá, ajá. Entonces, con aceite de aviación, te lo tiran encima. Pues hay unas fotos que por ahí mi esposa fue a pedirle a mi mamá en algún momento. Vos las tenés ahí. Sí, genial. Ahí las tiene y ahí aparezco. Entonces, tuve que quitarme básicamente todo y después del bautizo con aceite de aviación, ¿te puedes imaginar? Sí, qué raro, ¿verdad? Y es como un balde así de aceite. Y después... Y después prenden fuego y... No, y a punta de manguera después. Sí, claro, por ahí, supuesto. en los hangares, ¿verdad? Y la gente riéndose y todos los que estaban ahí, yo Sí, en calzoncillos, pero era parte de... Y fue algo que definitivamente fue el inicio de alguna manera de todo lo que iba a venir Claro. después. Entonces es algo súper apasionante. Contame un poco de alguna experiencia que has tenido en el aire que vos digas, mira, eso estuvo fuerte. Fue una situación, digamos, de crisis, pero por lo que he aprendido, lo sobrellevé y fue, digamos, exitoso, digamos, lo que se hizo. He tenido varios momentos así. Nosotros practicamos como aviadores en el simulador siempre un montón de maniobras y posibles emergencias o situaciones anormales que se pueden presentar en un vuelo cualquiera. ¿Cuándo van a venir las emergencias en nuestra vida? Normalmente cuando no las esperamos. Ajá, exactamente. ¿Cierto? Entonces, toda esa formación y ese entrenamiento lo que nos ayuda es a reaccionar. ¿Cómo? Con base en lo que hemos aprendido. Entonces, en la repetición... Claro, por supuesto. Se va alcanzando maestría. Y en el vuelo ya en la vida real, cuando uno tiene alguna situación anormal, el avión te indica o las computadoras, mire, está pasando una situación X, póngale atención. Entonces hay listas de chequeo. Algunas no las tenemos que aprender de memoria porque son procedimientos que requieren una atención inmediata. Hay otros que puedes tomarte con más calma las situaciones para llevarlo. Entonces, en un momento determinado, estábamos aterrizando en Laxa. Yo era capitán instructor en El Salvador, como a 5 millas fuera de la pista. Estaba el sol despejado, un día espectacular, todo maravilloso. Y de pronto, ring, una alarma de fuego en uno de los motores. Entonces, en ese momento, uno aplica el procedimiento. Por supuesto. O sea, entonces, no es lo mismo, pero ya uno ya está tan entrenado que dice, ese es el momento por lo cual tanto lo practiqué. Exactamente. Entonces, las cosas como que fluyen. Pero estabas con un aprendiz entonces. Andaba con otro capitán, con otro aviador que estaba en su proceso de chequeo para ser... Como certificación, se podría decir. Es como el aval final por parte de la aerolínea para que esa persona se pueda desempeñar como capitán propiamente. Entonces, tuvimos que apagar uno de los motores, utilizar los extinguidores de vuelo que hay y aún así la alarma o la indicación de fuego no se apagó. Lo que te hace entonces pensar que... O es más grave o, ¿verdad? O definitivamente hay un fuego y el fuego no se extinguió o hay un cortocircuito y hay algo que falló en el sistema. Pero no te pones a preguntar, ay, ¿será que es fuego? ¿Será que no? No, vos tomás la iniciativa y aplicas el procedimiento como está ensayado y como está especificado. Listo. Después empezás a hacer las preguntas de inmediato. Bueno, a la torre de control, señores, ¿ustedes ven alguna indicación de fuego, humo, lo que sea? No hay ninguna indicación. Ok, entonces, cuando declaras emergencia, el equipo de soporte en tierra, los bomberos y demás te acompañan. Claro. Y verifican, hacen una inspección visual de que efectivamente no hay fuego. Y qué rajado porque es tan solo visual que hay cosas que internas no puedes saber, porque si no te lo está diciendo y solamente la alarma, porque uno piensa que va a decir, hay un cortocircuito en tal lado o hay una situación. No, eso simplemente es la alarma. Entonces, qué fuerte, porque llega un momento donde uno dice, bueno, ya apliqué el protocolo, tocó confiar, ¿verdad? Que todo va a salir con eso. ¿Y te obligan inmediatamente a descender o cómo hacen el proceso? Bueno, sí, cuando tenés una emergencia, lo que te dice
el procedimiento estándar es busque aterrizar lo más rápido posible. Okay. O busque un aeropuerto seguro de donde pueda aterrizar lo más rápido posible. Básicamente eso es lo primero. Ajá. Pero antes de eso es siempre volar la aeronave. Porque cuando hay una emergencia uno tiende como a preocuparse o desvías tu atención en la emergencia en sí y se puede descuidar el vuelo de la aeronave, que es lo esencial. Okay. Entonces, lamentablemente, a lo largo de la historia de la aviación han habido accidentes donde el avión se cae, no por la emergencia en sí, Wow. sino porque la tripulación descuidaron el volar el avión. Qué increíble. Y tenías gente ahí. O sea, era de pasajeros. Era un vuelo No era de carga, comercial en una ruta regular No, con pasajeros, sí, en un jet. ¿Y cuánto más o menos se llevan? Bueno, un jet era más pequeñito. Bueno, en ese momento era un 737 Ajá. y si mal no recuerdo andaban alrededor de 100 pasajeros. Sí, era bastante. Sí, entonces, bueno, son situaciones que de alguna manera te ayudan también a comprobar y demostrar que funciona. no solamente que el procedimiento funciona, sino además qué tan preparado está uno para enfrentar esas situaciones de emergencia. Muy cierto. Claro, ahí te desnuda totalmente. Claro. Entonces uno dice... El carácter, los nervios, el dominio propio y muchas cosas. Y el criterio, las decisiones que tomas. Sí, la toma de decisiones, por supuesto. ¿Verdad? Que vienen acompañadas de la mucha experiencia y sobre todo, pues claramente, entre más años tenés de hacer algo, más experiencia y más sabiduría vas a lograr acumular. Por supuesto, por supuesto. Entonces, así, a nivel general, es una pinceladita apenas de mis inicios de la aviación. Esta situación que les acabo de comentar ocurrió cuando yo tenía 24 años y ya yo era capitán. Wow. Capitán a los 23 años. Entonces, de alguna manera, eso me motivó muchísimo a aspirar a otras cosas, a seguir formándome, a seguir creciendo, no solamente en la aviación, sino también en otras áreas, para poder, de alguna manera, beneficiar e impactar a otros. Pero digamos que, me parece muy cool porque, digamos, toquemos un tema más porque quiero que ya entremos en el tema, que les tenemos como una sorpresa porque me gustó mucho de cómo lo visualizas, pero a tus 24 años tenés siempre esa chispa de quiero disfrutar, quiero ver qué es manejar esto. ¿Alguna vez a tus 24, 25, a qué edad manejaste porque me contaste que manejaste una 380, ¿verdad? No, el Airbus, pero no el A380. El A380 desearía haberlo podido volar. Bueno, todavía hay tiempo. Sí, claro, exactamente. Y ahora que lo mencionas, es muy interesante porque a raíz del COVID, el A380 prácticamente todas las aerolíneas que lo tenían o lo tienen, lo iban a pensionar porque por los costos de altísimo mantenimiento y una operación altísima en costos. Entonces los estaban básicamente ya mandando a retirar. Y son chivísimas, la verdad. Pero a raíz del COVID, las aerolíneas se dieron cuenta que era una herramienta súper útil. Entonces, ¿qué hicieron gran parte de estas aerolíneas que tenían los A380s? Empezaron a reacondicionar un poco los interiores, a remodelarlos, a incluir más asientos de primera clase y de clase business. Y se dieron cuenta que el pasajero pagaba por esos asientos. Claro. Entonces, reducís cantidad de gente. Hay un nuevo nicho ahí específico. Exacto. Claro. Pero estás mejorando el servicio y la atención y el disfrute en general. Y me alegra porque, como yo decía, es un avión precioso de ver en las alturas. O sea, porque yo me imagino, es un monstruo. Sí. Porque todo está capacitado para 900 personas en aquel momento. Sí, ahora, depende de la configuración que tengas. Sí, exactamente. Pero sí debe ser, digamos, uno dice, ¿cómo eso vuela? ¿Verdad? Porque es las primeras cosas que uno tiene. Pero ¿cuál es el que más te ha gustado manejar? Mira, bueno, sí, he operado Airbus, he operado Boeing, he operado Embraer, he operado los ATR, en aviación también liviana, bastantes tipos de aeronaves y la aviación corporativa también me ha gustado muchísimo porque es una aviación diferente a la aerolínea. Entonces, tuve también la gran bendición de poder trabajar y apoyar a algunas empresas que tenían su avión y la misión siempre va a variar. Entonces, de acuerdo a la misión y a los objetivos que cada empresa tiene, así también van a adquirir esa aeronave o
o ese avión específicamente y la cantidad de pasajeros, Ajá. el tipo de vuelo, si es un vuelo más regular, más frecuente, qué distancia hay. Sí, entonces ¿Distancia más larga que has viajado? ¿En aire? O sea, que estás en el aire. yo piloteando son 12 horas. Pesadillo. Sí, Bastante entre pesado. 12 y 13 horas ya tenés ahí una tripulación reforzada, Claro. que Ah, se ok. llama. Sí, Sí, porque es muy cansadillo, ¿verdad? Por supuesto. sí, y también por un tema de regulación. Y podés dormir ahí. O sea, hay espacio porque eso no lo conozco, la verdad. Sí, hay espacio para la tripulación, para que puedan Descansar y todo. descansar. Normalmente depende también de la operación, porque yo he operado en aviones más pequeños, en 737, rutas de 8 horas casi, digamos 7 horas, 15 minutos de vuelo, pero ya al final, desde que haces el retroceso y Ajá. hasta que ya regresas de nuevo o llegas al Qué destino y chiva. apagas los motores. Qué rajado, perdón por interrumpirte, pero es que uno ve, dice, todo está tan bien medido, con todos los protocolos, que incluso ya hay un backup de una tripulación tal, porque, o sea, yo me imagino los viajes que son de 12 horas, sí deben ser pesados, sí inclusive hay momentos donde la tripulación, no los encargados de cabina, sino los pasajeros, a veces pueden ser irritables o se pueden irritar y uno dice, también tiene que tener la inteligencia emocional para eso. De hecho, para empezar a hablar de este tema tan importante, ¿cuándo sentiste que tenías que mezclar esto para lo que vos hoy por hoy estás formando? Contanos. Tuve grandes instructores de vuelo que me inspiraron muchísimo Ok. a ser mejor cada día, Ujú. a esforzarme, viendo el testimonio de ellos, su experiencia, lo bien que hacían las cosas, lo mucho que lo disfrutaban. Y también, lamentablemente, vi muchos casos de personas que no estaban contentas realmente, Ok. que les gustaba volar, pero que de alguna manera estaban pasando por diferentes situaciones a nivel emocional, personal, Claro. familiar, económico inclusive. Y entonces eso pasa la factura, porque llega un momento y estas cosas normalmente no se hablan en la aviación. En los últimos años se ha mejorado mucho esa comunicación, Ok. porque cuando llegas a un vuelo tenés que estar lo más tranquilo posible, lo más equilibrado posible. Si vos llegas con un problema familiar grave a un vuelo, bueno, ¿a dónde va a estar tu mente? Ujú, ujú, ¿Verdad? ujú, ¿En ujú. qué vas a estar pensando? Te Y vas tener la a... vida de 100 personas atrás, por supuesto. Exacto, entonces no tenés esa posibilidad de negociar, son cosas que no se negocian, o sea, yo estoy en las condiciones óptimas para realizar un vuelo o no. Lo que pasa es que en algún momento tenía que ser esa justificación acompañada de un padecimiento físico, o sea, una enfermedad física. Ok. Mira, no me siento bien porque estoy con fiebre, estoy con un resfrío o tengo una afección intestinal o una intoxicación, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la parte emocional Claro. y la parte ya mental? Que es prioridad, literal, cuando estás ya en el momento sentado y todo, ¿verdad? Por Claro. supuesto. Entonces, tuve muy buenos mentores, no solamente en la parte de la aviación, sino también en otras áreas. Ok. Y de alguna manera yo empecé a visualizar ciertas oportunidades y ya haciendo fast forward 20 años después de esos inicios y después de haber hecho varios emprendimientos y haber experimentado otras cosas y aprendido de algunos otros temas y en otras áreas, llegó un momento donde dije, bueno, ¿cuál es mi propósito de vida? Ok. Y me senté a escribirlo. Y esto fue en medio de una crisis que estaba teniendo, emocional, económica, y que me llevó a un lugar un poco oscuro. Y yo creo que todos de una u otra forma hemos experimentado eso. Totalmente. Y ahí pensé y le dije a Dios, bueno, ¿qué puedo hacer con todas las experiencias y las oportunidades de vida que yo he tenido, que me has permitido experimentar
para monetizar eso Okay. y para ayudar a otros que están pasando por una situación similar a la que yo estoy viviendo en estos momentos. Entonces me acordé de que en el pasado, en diferentes situaciones difíciles que tuve que enfrentar, había utilizado ciertas herramientas para salir adelante. Pero sobre todo algo clave fue siempre la oración, y siempre de alguna manera sabía que a pesar de mis errores, mis metidas de pata, o no, cuando hay cosas que vos las haces bien y de pronto decís, pero ¿por qué no salieron bien las cosas? Dios siempre ha estado ahí. Entonces, esa ha sido una de mis fortalezas principales o de mis pilares. Y estando en ese lugar, empecé entonces a escribir y empecé a diseñar un entrenamiento de propósito de vida. Y basado en lo que aprendiste en aviación completamente. En ese momento utilicé algunos conceptos y criterios de la aviación. Sin embargo, ya la definición en sí, esa inspiración de la aviación, no se da hasta unos años después. Okay. Ese tema de propósito de vida empezó desde la base, desde el por qué estoy aquí, que es una pregunta que en algún momento creo que todos nos hacemos. ¿Cuál es mi por qué? ¿Y para qué lo voy a hacer? El cómo, uno lo va descubriendo. Pero es ir a las cosas más esenciales. Y empecé a hacerle esa pregunta a muchas personas. Mira, y te dan respuestas específicas. Decime una cosa, ¿cuál es tu propósito de vida? Podrías enunciarlo en una frase. 9 de cada 10 personas había como una cara de sorpresa, una cara de... Me agarró en frío, bro. ¿Verdad? Nunca me había puesto a pensar en esto. Sí, claro. Y son, ojo, personas que son exitosas en lo que hacen. Personas que han logrado muchas metas y otras que están esforzándose por lograrlas. Entonces, la muestra de alguna manera fue bastante amplia y variada. Claro. Entonces, me di cuenta que había una oportunidad ahí de yo también marcar diferencia y aprovechar el conocimiento para compartirlo con los demás. Muchas herramientas las fui adquiriendo, que es conocimiento universal. Claro. De alguna manera las adapté y las apliqué, más mi experiencia de vida. Entonces, se da este primer ensayo, de alguna manera, de propósito de vida. Reuní a mi familia, invité a algunos amigos, hicimos una encerrona de un día y fueron como 10 horas. Y entonces les dije, bueno, aquí está la presentación, esto es, pum, los puse a hacer y ahora sí, deme feedback. Claro. ¿Qué harían? ¿Qué le mejorarían? ¿Qué le quitan? ¿Qué pum? Y así empecé con todo este tema de propósito de vida. Hace 3 años concluí, prácticamente 3 años, con una de mis últimas funciones como aviador. No desde la parte operativa de vuelo en sí, sino más desde la parte ejecutiva, digamos, diplomática de la aviación. Okay. Y a partir de ahí, con esa experiencia que pude adquirir en otras áreas. Porque vos fuiste director de aviación civil, ¿verdad? Fui director general de aviación civil de Costa Rica y posterior a eso transicioné a ser el representante de Costa Rica ante el máximo organismo de aviación en el mundo, que se llama la OASI por sus siglas, Organización de Aviación Civil Internacional. Entonces es un organismo especializado de la ONU. Qué chido. Sí, y como país, Costa Rica específicamente, tenemos la oportunidad de tener una representación en el Consejo de Gobierno de la OASI, que son 36 estados miembros los que conforman el Consejo, cada 18 años. Wow. Entonces tuve ese gran privilegio de que me escogieran. Costa Rica queda elegido en una asamblea y a partir de ahí se da también una oportunidad de sembrar en la aviación ya no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial. Entonces dejar de alguna manera un legado. Claro, por supuesto. Y sentir y es que era necesario un legado. Cuando ya uno ve esa oportunidad, el ser escogidos y no es cualquiera que puede estar ahí, tenés sí o sí que dejar un legado. Entonces la responsabilidad sí hay como un peso atrás, ¿verdad? Donde vos decís, ok, tengo el privilegio de estar aquí, pero y conociéndote uno dice, ocupo dejar algo aquí para o enseñar o motivar o romper paradigmas, que creo que es una de las cosas que la vez pasada estamos hablando, que me gustó mucho de cómo lo aplicaste, la aviación como tal, en el rompimiento de paradigmas para mucha gente, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y esa responsabilidad de devolver es algo que siempre estuvo conmigo. Entonces,
de alguna manera la incomodidad, porque son entornos que uno no conoce. Yo no había tenido experiencia a nivel diplomático, es básicamente como una embajada. Claro. Y entonces hay nervios, hay mucha ansiedad, hay expectativa. Sí, me acuerdo la primera vez que me eligieron para ser el coordinador de un grupo de trabajo en medio del COVID, por la crisis que se dio a nivel de aviación. Claro, cierto. Entonces, yo dije, ¿verdad? Y me escogieron a mí y entonces fue como todos esos nervios y esa situación, porque más allá de un tema mío personal, es un tema también de país. Estás representando al país. Exactamente. Es tu cara, ¿verdad? Literalmente. Sí, pero a la vez también vos querés marcar diferencia, querés dejar ese legado y a la vez también es tu experiencia de vida la que te va a abrir oportunidades para lo que viene después, Ajá, claro. que es incierto, porque realmente nosotros tenemos un porcentaje muy pequeño de control sobre el futuro. Podemos planear bastante, ¿sí? Pero realmente, ¿quién puede asegurar de que dentro de una hora vamos a estar vivos? Ajá, exacto. O mañana, o dentro de un año, ¿sí? Entonces, todas estas experiencias, Dani, y ese primer ensayo con propósito de vida me llevaron, una vez que concluyo con esta misión ante la OASI, de diseñar un programa específicamente inspirado en la aviación y en los pilares de la medicina del estilo de vida. Y el programa se llama Elevate, Evolve and Excel, o elevación, evolución y excelencia. Claro. Y es un viaje de transformación, de autoconocimiento, de alto desempeño. Y yo soy básicamente un facilitador, un copiloto. Claro, si se quiere de alguna manera, y la misión es... Como con el muchacho de El Salvador, o sea, literalmente ahí se aplicó, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Y entonces yo soy esa guía, ese compañero que escucha, que recomienda, que sabe cuándo callar y cuándo dar un consejo sabio, y que hace las preguntas correctas, porque ese es el mentoring. Entonces, el coach mentor es aquel, o el mentor coach, que no solamente se limita en hacer preguntas estratégicas y ayudar a llevar a la persona a ese nivel de introspección, sino también puede dar consejos basados en la experiencia de vida. Claro. Entonces, cuando cumplí 50 años, hay un momento donde ya uno empieza a decir, mira, ya no me importa lo que diga, y a quién le gusta, a quién no le gusta, cómo lo voy a decir, por ¿verdad? Supuesto. O sea, eso se va dando con la vida, con el paso de los años. Y entonces, realmente esa parte de poder uno ver los resultados en aquellas personas que confían en vos para que les ayudes y les acompañes en un proceso, es súper gratificante. Claro, por supuesto. La misión es entonces ayudar a estas personas a que puedan descubrir o redescubrir su propósito de vida, definirlo con claridad, vivirlo. ¿Para qué? Para que puedan alcanzar esa plenitud integral. Entonces, de alguna manera es potenciar el propósito de vida de las personas, acompañándolo de herramientas de la aviación y que funciona, porque lo que me ha llamado la atención de esto es que no es simplemente por el hecho de digamos, llevar a romper un paradigma, sino son herramientas que funcionan, que aplican a la vida real, que vos los aplicaste y, hey, sí funcionan, y quiero ayudarte que también te funcionen a vos. De hecho, ya para cerrar, contame un poco de qué satisfacción es para vos el ver el proceso de inicio con la gente que ya empezó a hacer los procesos con vos, verlos en su etapa final, qué es esa emoción y ese crecimiento, ¿verdad? Porque es demasiado gratificante, definitivamente, porque uno, por encima de todo, uno necesita ver que sí, los resultados se dan y veo en sus rostros ese resultado. La otra día conversaba con un amigo que nosotros tenemos 2 años y medio de conocernos, un poquito más de 2 años y medio, y desde que nos conocemos prácticamente, él comenzó en un proceso en Elevate, Evolve and Excel. Ajá.
Entonces, al ser un proceso, no son solamente 2 o 3 citas ahí esporádicas, no, es un acompañamiento que puede ser de 3 meses, de 6 meses o hasta de un año o más. Sí, lo que la persona ocupe. Dependiendo de lo que la persona ocupe, cuáles son sus metas y sus objetivos. Y estábamos tomándonos un café. Esto fue recientemente, hace 2 días. Ajá. Y con mucha emoción estábamos hablando de un proyecto que él quiere hacer y queremos hacer en conjunto y demás. Y entonces me dice, Guille, es que yo soy testimonio de que esto funciona. Porque yo de alguna manera he sido como un experimento para usted. Entonces sí funciona y yo quiero también comunicarlo porque ya yo sé cuál es mi propósito, entonces quiero ayudar a otras personas desde mis fortalezas y esta es la mejor forma de hacerlo. Entonces eso para mí fue como que ya uno traga grueso, ¿sí? Y uno dice, o sea, gracias. Por supuesto. Dios, gracias y gracias a vos también porque confiaste en mí y también estoy viviendo mi propósito. Y es vacilón porque, a ver, vos tenías en tus manos 200 personas, 100 personas atrás, sus vidas estaban ahí y prácticamente lo estás haciendo otra vez porque un buen mentoring, una buena guía, tiene una responsabilidad enorme para que usted dé fruto, no por el hecho ni de que para que digan que es, porque yo sé que vos no sos como que, mira, para que vean cómo funciona, no, es porque usted realmente se compromete con la persona de que quiere verla surgir, es cuidar sus vidas, individualmente ahora, por supuesto, pero para llevarlos a eso donde usted dice, quiero verlos sonreír, quiero verlos que cumplan ese propósito. Entonces, realmente es muy chiva realmente conocer todo este proceso. En el segundo capítulo definitivamente vamos a ahondar más en lo que es todo este proceso que lleva, qué temas se tocan, unas experiencias que sí me has contado de aviación que también quiero que repitas porque están demasiado cool y también seguir aprendiendo porque realmente creo que hemos aprendido día con día de procesos que inclusive que vos decís, funciona, quiero aplicarlo y que uno lo aplique realmente uno dice, qué cool, porque sí hay una fórmula, ¿verdad? No hay una fórmula mágica jamás, todas las personas son distintas, pero sí hay cosas que te pueden romper ciertos paradigmas que hoy por hoy la gente sabe que las tiene. Porque unas cosas que es cierta es que todo el mundo sabe, porque es una realidad, uno sabe las cosas, hay una parte de tica que es como una expresión, uno sabe la tusa con que se rasca, ¿verdad? Y es una realidad. Uno dice, yo sé cuáles son mis cosas. Entonces, el poder desnudar, el poder abrir eso, ¿verdad? En ese momento. No sé si querés unas últimas palabras para despedirnos. Aprovechando lo que acabas de decir, y quiero dejarles esto a todos los que van a escuchar este podcast. ¿Qué es éxito para usted? ¿Qué es éxito para vos, Dani? Porque lo que para vos es éxito, para mí puede que no lo sea. Claro. O puede ser que en algunas cosas coincidamos, pero no necesariamente en todas. Claro. Porque a nivel de la sociedad o lo que se ha establecido o el status quo, es como éxito, ¿con qué lo asocias? Dinero, la oposición de quiero que me vean y realmente la vida no es así específicamente. O de pronto alcanzar una posición X determinada en una exacto. empresa o un logro o cumplir una meta. Porque siempre terminan de mostrarle a alguien qué, pero el propósito del éxito interno llega un momento donde uno ya tiene la plenitud, donde uno no necesita mostrarlo. Yo creo que esa es la clave de la parte del éxito real, que usted dice, lo logré, ¿qué? Algo mío, ¿verdad? Porque siento yo que el éxito falso que nos han vendido muchas veces las personas con redes sociales, con todo el éxito es que te vean llegar alto. Pero si no, ¿qué pasa? Quiero ver si usted está lleno realmente. ¿Cómo? ¿Lograrás llegar a tu éxito sin mostrárselo a nadie? Ahí estás lleno. Ahí hay éxito, ¿verdad? Entonces, claro. ¿Quién sos cuando nadie te está viendo? Ajá, exactamente. ¿Estás aplicando todo lo que has aprendido o lo que decís? Ajá. Que aprendiste? Lo más true. Y sí. Y son momentos en donde uno dice, sí, o sea, hay momentos en que nos hemos equivocado y hay momentos en que no lo hacemos bien. Un montón de veces. Pero esa es la vida. No es quedarse, yo me caí y no es quedarme ahí cuidándome la herida todos los días. Pero todo el tiempo. ¿Sabes qué es vacilón? Que uno pueda, de hecho, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi vida y que me ha hecho tener amigos muy, muy queridos y muy, muy fuerte la amistad, es nunca mostrar una persona que no soy en el sentido también de la perfección.
sino la humanidad de uno es lo que más hace que la persona se sienta identificada. Mira, hoy me siento mal, hoy estoy así. Ser transparente en eso, porque como vos decís, fallamos mucho. No, yo diría que muchísimo fallamos. Y en ese proceso es donde mejoramos, porque obviamente usted decide mejorar o no. Pero una de las cosas que he aprendido es nunca mostrar una persona perfecta ante una... Porque realmente la gente sabe que es falso. Todos pasamos cosas. Yo siempre he dicho, la gente si mostrara todos sus días, en todo sentido, en redes sociales, no habría tantos seguidores porque todo el mundo, ¿verdad? Porque nadie quiere mostrar lo feo, pero tenemos muchas cosas feas durante nuestra semana o nuestros días. Así es. Y éxito para mí, por ejemplo, puede ser algo que tal vez otras personas digan, pero eso es insignificante. Ajá, para ellos en ese momento. Yo he encontrado placer, pasión, plenitud en pequeños detalles. Claro. En el silencio, inclusive. Pero de alguna manera tenemos como esa necesidad de que hay que llenar el vacío, porque el vacío o el silencio puede ser incómodo para muchos. Y más ahora con esa dopamina instantánea, esa gratificación inmediata. Por supuesto. Entonces, ¿qué es éxito para cada uno? Y ese es parte del viaje o de ese acompañamiento que de alguna manera el programa está diseñado basado en mi experiencia de vida. ¿Qué me ha funcionado a mí y qué no? ¿Cómo he superado retos importantes? ¿Cómo he alcanzado metas de alguna manera? Y eso ayuda como referencia a muchos. Pero todo, sobre todo, el tema y lo que se habla es la escucha. Y la integralidad de todo como un conjunto. Yo necesito que alguien me escuche. Claro. Y hay momentos en que vos decís... Necesito desahogarme, ¿verdad? ¿Pero con quién? Entonces, esa escucha activa y el estar uno presente en el momento, disfrutando este momento. Y a veces damos por sentadas tantas cosas. Claro. Y perdemos verdaderamente ese rumbo o ese compás como que se descalibra un poco. Sí, porque acabas de decir algo muy cierto. No es solamente porque, a ver, todo tiene que tener una columna vertebral, una base, y entre eso usted puede decir que es una base de, ok, todo lo que se estudia para, en un momento de crisis en la aviación, aplicarlo a la vida real. Y vos decís, yo quiero que los demás lo apliquen porque funciona. Pero de nada serviría la teoría si no hubiera la parte humana donde digo, hey, o donde vos decís, voy a invertir tiempo escuchándote. Porque yo siempre he dicho, la amistad, uno siempre va a perder cosas. Y no me refiero a que sea malo decir perder. O sea, el tiempo se va, pero yo invertí ese tiempo con esa persona que ocupaba escucharme. Hay cosas que uno, para poder tener una amistad real, ocupa desgastarse. Es una realidad. Nunca es como, quiero ver qué le saco, ¿no? O sea, es imposible tener una amistad así. Entonces, ahora que decís eso, creo que es la forma correcta para cerrar y poder, digamos, inspirarnos para seguir buscando eso, para cuestionarnos incluso qué es éxito para nosotros y seguir aprendiendo, ¿verdad? Y más bien, el próximo episodio vamos a conversar más de cosas, incluso a la parte humana de este proceso. Y eso sería todo por hoy. No sé, muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? Excelente, como siempre. A su esposita, que hoy nos trajo un excelente quequito, ¿verdad? Que estaba buenísimo. Muchas gracias por todo y eso sería todo. Hasta luego. Bye. Chao.